concuerdo con Quebracho, que viene a romper toda esa crítica por derecha, que yo creo que en algún lugar es una crítica también que los mismos medios hacían en los 70 de las organizaciones revolucionarias. ¿Eso cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué reflexión les despertaba? No, eso fue... Como hijos del neoliberalismo también el relato sobre Quebracho también es producto de un relato neoliberal, ¿no? Entonces el menemismo pretendía que Cutralcó, miles y miles de compañeros y pefeanos, con una tradición obrera y qué sé yo, sea una patrulla que viajaba en un auto y llegaba y era Quebracho. Y nosotros en el primer momento, aún teniendo muchos compañeros que venían de otras experiencias, que habían sufrido, que habían protagonizado procesos de estigmatización, de desnaturalización de los fenómenos sociales y populares, aún así cometimos el error de entrar en esa misma lógica y a veces creernos el relato que el poder hacía sobre nosotros mismos, sin alcanzar a ver la maniobra, sin alcanzar a ver esa maniobra. Después, eso fue al principio de todo, eso es menemismo, eso es Menem y Corach. Después la distinción de nuestra organización respecto de otras organizaciones, de las que quedaron sobrevivientes no casualmente de los 70, algunas indemnes, con toda su estructura de cuadros intacta, tuvo que ver con nuestra incapacidad de no asumir las políticas aun cuando nos equivocábamos. Es decir, nosotros si tiramos una piedra no escondemos la mano, para usar una metáfora que nos queda un poco bien. Algunas organizaciones nos ha pasado de tener actividades conjuntas, yo cuando vino Clinton ruptura de banco, cuando venían estos personajes, con alguna estructura de la izquierda reformista que después terminaban diciendo esto lo hicieron los servicios. Acciones políticas que habíamos coordinado con organizaciones que sabíamos quiénes habíamos estado haciendo esas cosas, que tenía que ver con el impacto que tenían los sectores medios en una clave mesocrática de la lectura política que tiene la izquierda reformista en Argentina, ¿no? Que se preocupa más por estas cosas que... después creemos que es parte del discurso que el poder construye sobre la subversión. Nosotros creemos que somos una estructura subversiva y en el liberalismo se construye ese poder, y hasta hace poco tiempo y hoy todavía también hay algunos personajes del gobierno que construyen ese discurso, que creemos que es poco feliz, como esta otra idea que es la del ser funcional a la derecha, ¿no? O ser servicio, me parece que... O ser, sí, bueno, pues eso realmente, cuando lo dicen militantes políticos, porque hay algunos ministros que son militantes, es doloroso doloroso y grave. Cuando te lo dice un tecnócrata, un gerenciador del poder, no. Pero creemos que es eso, que es el relato del poder contra la subversión. Nosotros somos una organización subversiva en el sentido y además que con un nivel de consecuencias. Si hacemos una política, desarrollamos una política que tiene que ver con legitimar algún ejercicio disruptivo en el espacio público, que tiene que ver con la apropiación del espacio público, que tiene que ver con esto de decirle a Macri, vos no me decís si soy bienvenido o no soy bienvenido, yo vengo. En cada gesto, si bien está en una dimensión muy simbólica, pero hasta usar el palo o la capucha es solamente una dimensión simbólica, pero no deja de ser una dimensión de disputa respecto de mi afirmación de identidad y mi posibilidad como sujeto político. Polémica, que a los sectores medios no les gusta, pero uno no hace política para que le guste a los sectores medios solamente, sino que uno va tratando de hacer política y construyendo y organizando, y muchos de nuestros compañeros, en el caso de las capuchas, si querés te digo, muchos de los pibes que están sumergidos en el Paco, en el no futuro, en el no destino, al articularse en una línea de autodefensa, al disciplinarse, al tener una gimnasia de disciplina, de organización, de que cuida a la chica, de que cuida a la gorda, de que la chiquita lo mira porque es el que está paradito cuidando, empiezan a recuperar dignidad, identidad, empiezan a ser alguien, y desde ahí anda a discutirle. Digo, esto, ¿cómo puedes llamar elemento disruptivo? O si querés, hasta acciones que pueden ser conceptualizadas como violentas, en realidad es una discusión que se hable con esto otro que llamás mesocrático, digamos, pensar la política en clave de clase media. Es que es en esa clave, si no, no hay manera. Yo te digo, cuando se hizo la película Evita, vino Madonna, y filmaban en Villa Rubencito, y le prestaban la casa, el balcón de la Casa Rosa. Eso, para nosotros era simbólicamente mucho más violento que cualquier vidriera rota. Fuimos a hacer hechos de boicot a las proyecciones en distintos cines, de hecho boicoteamos la proyección de la película, fuimos al hotel de Madonna y le colgamos una bandera de Evita, en pleno neoliberalismo. Y a los sectores medios todo, que la libertad, que el arte, que no sé qué pelotude. Ahora, en el peronismo, que estaba sumergido y refugiado en los barrios,
muchos creían que estaba inexistente, que había sido aniquilado. Todos los refugiados, no, anda a decirle a la gorda, que anda a cualquier compañero cómo volvían de los barrios con los compañeros, pero absolutamente con el sentido de vindicación de que por lo menos en ese plano esa batalla ideológica, cultural estaba resuelta. Entonces lo de la violencia, te digo que la podemos... Una cosa es la clave del sector medio y otra cosa es no tomar dimensión del nivel de agresión que a veces tienen. Lo de los barcos, claro, ¿qué es violencia? Lo de los barcos del otro día, que vengan a Ensenada con los excombatientes que tenemos ahí, con la Union Jack flameando, porque eso fue así. Después inventan las cosas que inventan, están las fotos colgadas en internet, los dobles registros de los barcos. Primero, Seco no es nadie, no es que Seco es un tipo improvisado. El Consejo Deliberante de Mar del Plata, por iniciativa del FPV, el gobierno de Uruguay, el gobierno de Brasil. Sí, no es que Quebracho se le ocurrió que era en inglés. Bueno, ese nivel de violencia que significa esa provocación, depende cuál es el parámetro de cada uno respecto de... Es como cuando uno no se explica por qué alguien va a pelear por las Malvinas, si son solamente piedras, o si tiene que justificar la pelea por las Malvinas en función de que hay riqueza, porque si no fuera riqueza, que se la queden los ingleses, ¿cómo sería la mano? Entonces, tiene que ver con un problema de conciencia nacional para nosotros, toda esa discusión, incluso el de la violencia. ¿Por qué los negros no tienen, por qué los ricos tienen legitimidad para romper los vidrios de los bancos cuando le roban la plata, y los pobres no tienen legitimidad de romper nada cuando viven para la mierda? ¿Por qué es esa discusión? Eso tiene que ver, es un problema de clase racista. Y es no mirar la política a veces en los sectores más sumergidos, que no está bueno, no saludamos, no promovemos, ni proponemos la violencia, pero convivimos con una estructura y con compañeros que... Es una sociedad violenta. Que viven ahí, pero claro que sí, eso es así. Otra incorporación en realidad se me había ocurrido antes, pero ya ahora, después de charlar un poco, ya te queda media respondida, pero es... Cuando Cámpora asume las elecciones, el 25 de mayo del 73, el PRTER saca una solicitada diciendo: el gobierno de Cámpora no es el enemigo, pero se siguen manteniendo estructuras injustas, y entre ellas el ejército imperialista, el cual vamos a seguir combatiendo. ¿Se te ocurre que pueda haber una comparación con la conducta de ustedes? No nos compararíamos ni con el PRTER por dimensiones, por historia, por política. Uno podría decir el PRTER dijo eso, el PRTER 22 dijo otra cosa, el Montoneros también tuvo diferencias respecto de Cámpora, pero no, nosotros no es un problema, no creemos que sea un tiempo como el tiempo de... Primero porque el nivel de acumulación de cultura política en los 70 no es el nivel de cultura política que tenemos hoy, por ejemplo. El proceso histórico que vivimos no es el proceso histórico que nosotros ya vivimos los 70, los 80 y los 90. No lo planteamos en esos términos, nosotros lo planteamos en términos de, yo te digo, para nosotros si estuviera claro que acá se está resolviendo el problema que acá hay una política de la recuperación de soberanía, seríamos los primeros soldados. Es más, cuando la derecha avanza, somos los primeros soldados. Y esto por ahí no lo saben muchos compañeros, pero lo saben los sectores del gobierno, y lo saben los dirigentes de las organizaciones populares. En la 125, después de nosotros nos llamó 5 veces, como lo llamó a Castela, a Vilma. Nosotros no solo que no fuimos nunca, señalamos lo que nos pareció que había que señalar, que eran los agronegocios, la propuesta de una agricultura distinta, el problema de la sojización. También señalamos que Grobocopatel a Venezuela lo llevó Cristina en el avión, también señalamos esas cosas. Pero tanto ahí como cuando el regrado, fíjate con qué muecas perversas, no pagar la deuda, semejante sabandija diciendo que no va a pagar la deuda. Nosotros ahí cuando vimos situaciones destituyentes, planteamos un plan de contingencia donde éramos la primera línea de defensa, no del gobierno, sino del capital político popular acumulado. Ahí estamos con nosotros, si la derecha avanza, nosotros estamos, y eso te lo puede decir el Gordo, Luis, Milagro, Emilio, Pérez, cualquiera, de Petre, cualquiera. Saben perfectamente que cuentan con nosotros ante situaciones así. Ahora, no cuentan con nosotros por aplaudir el negociado de debido con Techín, que le termina vendiendo tubos sin costura a los ingleses para que exporten, o que avala el abasto de los buques ingleses para sacarnos a Patagonia. Por eso no vamos a estar aplaudiendo esas cosas. Che, y un poco para cerrar la nota, ¿cómo te imaginas el conflicto social en los próximos 4 años, digamos, a partir de la próxima presidencia? Nosotros creemos que son, no solamente nosotros, sino por lo que hemos hablado con muchos compañeros, muchos abogados en el que tenemos, creemos que son los años de la disputa.
es la disputa, es la madre de todas las disputas, si querés, va a depender de las opciones que se tomen. Hay opciones de nuevo para tomar, como en su momento, cuando Néstor Kirchner vuelve a ser el presidente del PJ, es una opción que toma, es una opción de construcción, de modelo, se tomó una opción que no compartimos nosotros, pero es el momento donde va a haber que optar entre construir una democracia de masa, que construir una democracia de masa significa fortalecer las organizaciones populares, fortalecerlas no solamente desde el punto de vista estructural, fortalecerlas en cuanto a constituirlas como sujetos políticos, que debatan las políticas, hacer un proceso constituyente que empiece a debatir las cuestiones de las líneas políticas de Estado, las masas discutiendo las líneas políticas de Estado en la calle. Fue el primer peronismo, si querés, o como ha sido el proceso de Venezuela o de Bolivia. Si no hay una orientación desde el Estado, desde los sectores con mayor capacidad de movilización de promover eso, yo creo que enfrentamos la revancha de la derecha. Yo creo que es la gran disyuntiva, que afortunadamente los sectores populares creo que la entienden y que van por eso, a pesar de lo cual hacen algunas maniobras y muecas electorales hoy que no comprendemos, pero tendrá que ver con el cálculo que hace cada uno. Pero creo que los próximos años son eso porque parece una cosa medio de loco, pero la gran debilidad incluso de este gobierno es la falta de articulación de la oposición. Pero la falta de articulación de la oposición no quiere decir que no haya una derecha agazapada, no articulada si querés, pero que no exista y que esté conspirando para venir por la revancha social. Y la revancha social, bueno, los argentinos, si hay algo que sabemos, es de revancha, ¿no?